Hoy en Ultranoticias nos acompaña Gilberto Gutiérrez, presidente del partido del gobierno actual en turno, es decir, de Morena, y el líder de la oposición en Aguascalientes. Con él vamos a hablar acerca de política, de los recientes movimientos en la oposición, de los resultados de gobierno tanto federal como a nivel estatal y de los temas que realmente impactan a la ciudadanía. Presidente, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y pues aquí estamos a la orden. Este, su espacio, como sabe, bueno, también aprovecho, ahora Ultra Noticias va a emigrar a Al Día con México, un noticiero que trata de las noticias frescas que suceden en México, que lo bueno que pasa, pasa aquí, y ahora esto va a ser Al Día con México. Maravilloso. Pero ahora comenzando con nuestra entrevista, el fin de semana el PAN anunció su renovación. Entre lo más comentado fue el cambio de logotipo y sobre todo la decisión de no ir más en alianza con otras fuerzas políticas. Desde Morena, ¿qué opinión les merece este anuncio? Bueno, primero decir que básicamente se centra en un cambio de imagen, pero en un cambio más apegado a un logotipo que a una realidad propia de la situación y las circunstancias por las que atraviesa este instituto político. Es decir, el Partido de Acción Nacional ha cambiado, pero ha cambiado para mal, ¿no? Ha cambiado respecto a que no hay un proyecto, que hoy en día se centran más en el tema de la denostación, de la calumnia, de las campañas negras. Vemos que en los diferentes espacios de representación popular, pues no han tenido la capacidad de ser una verdadera oposición. ¿Qué es lo que hoy están haciendo? Pues querer nuevamente simular que hay un cambio desde el interior, cuando en realidad son los mismos los que están al frente del partido. Por ahí hemos visto ya un desfile de memes, ¿no? Con el logotipo. Y nosotros sostenemos que es un partido que le quedó mal a México cuando tuvo la oportunidad de representarlos y en ese sentido, pues cada vez se le va cobrando más la factura. Ya lo vimos con el PRI, ahora lo estamos viendo con el Partido de Acción Nacional y pues nosotros contentos, ¿no? Porque finalmente sabemos que este movimiento va creciendo, se va organizando, se va fortaleciendo y nunca vamos a dejar de mencionar lo importante que es y lo sano que es para un país que haya una verdadera oposición, donde haya una altura de debate, donde se hagan propuestas, donde podamos matizar en realidad lo que estamos haciendo con lo que se puede mejorar. Y no vemos nada de eso, no solamente en el Partido de Acción Nacional, sino que en ningún otro partido político, lamentablemente, para el país. ¿Y cómo vemos, por ejemplo, este contraste entre el 2018 y el año pasado que vimos el Fuerza y Corazón por México, que partidos, por ejemplo, el PRD o el PRI o el PAN u otras fuerzas se unieron e hicieron esta coalición para tratar de contrarrestar ahora lo que conocemos como la nueva fuerza política de México y que ahora pues podríamos considerarlo como tal vez incongruencia el decir, bueno, ya para lo que los necesitábamos, ahora nos separamos y ahora sí cada quien va por su lado. ¿Cómo es que esto podría causar un impacto directamente en la política? No, y en estos partidos políticos, a ver, hay un costo con el que tienen ellos que vivir, que ha sido el costo de que los partidos políticos, con el afán de obtener cargos, pues han traicionado sus principios. Lo vemos con el PRD, ¿no? Que era una ideología totalmente contraria a lo que promueve el Partido de Acción Nacional. Lo vimos con el mismo PRI y el PAN, que aunque siempre representaron lo mismo, por lo menos en su momento se decían como opositores, y vimos que no era así. Ellos tienen el único interés de seguir manteniendo los espacios de poder que les dieron, obviamente privilegios, que mantuvieron a los nuevos ricos de este país, a los que estaban muy por encima del promedio nacional en cuanto a recursos. Y en ese sentido, pues eso es lo que los ha caracterizado históricamente. Entonces, yo creo que más allá de que vayan o no en la alianza, el pueblo de México a estas alturas, con todo este despertar de las conciencias, con toda esta información que ha estado recibiendo, una vez que fuimos transparentes desde el primer año de gobierno del presidente López Obrador y que mantenemos a la fecha con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues ya no es tan sencillo hacerle creer a las personas lo que ellos querían tratarnos de comunicar y que muchas veces se las comprábamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos avanzado mucho y te digo, más allá de si van o no en alianza, a nuestro movimiento le conviene que se quiten las máscaras, que realmente manifiesten lo que realmente son. Y aquí en Aguascalientes sí hubo una alianza para el 2024, lo que generó evidentemente que ellos nos ganaran por un pequeño porcentaje de la votación, pero pues ¿cuál es el costo político? Si uno contrasta los números que tuvo el PRI, por ejemplo, en el 2018 con los que tuvo en el 2024, pues prácticamente perdieron más del 50% de esta votación. Entonces, sí ha habido diferencia, el costo lo pagan ellos y nosotros en lo particular, pues estamos contentos porque nuestro movimiento ha sumado, y déjame aclararlo muy bien, ha sumado actores de otras fuerzas políticas, pero de los que vienen de abajo,
de los que ya no se sienten representados tanto por el PRI como por el PAN, y son los que se han venido adhiriendo a este partido pensando en que el proyecto que hoy está abanderando la presidenta de México Sumamente. es un proyecto que sume para todas y todos. Y hablando de este mapa electoral que vamos a las próximas elecciones, particularmente en estados como Aguascalientes, que se ha caracterizado por años en ser un estado, pues sí, más conservador, panista, ¿cómo es que estas rupturas en alianzas o el que se esté consolidando esta fuerza política? Ya veníamos hablando en una entrevista anterior de que de acuerdo a las encuestas por parte del electorado, que probablemente en las próximas elecciones su decisión de voto sería a favor de Morena. Ujú. A ver, nos echa el trabajo muy fácil. Por un lado, los resultados que dio el presidente López Obrador, hay que recordar el tema de la seguridad, el tema de los programas sociales, y por otro lado, el alto reconocimiento que hoy en día ha tenido nuestra presidenta de México, que incluso, déjame decirte y presumirlo, ¿por qué no? Dentro del mismo panismo, el 73% de los que se dicen panistas o militan en el Partido de Acción Nacional apoyan a la presidenta de México. Fíjate, yo creo que encontramos hoy en día más respaldo por parte de los de Acción Nacional hacia la presidenta que los de Acción Nacional hacia este cambio de imagen que tuvieron el día domingo, ¿no? Entonces ya, en ese sentido creo que ahí está muy claro. Y por otro lado, también hemos tenido la capacidad organizativa de poder desplegar una estructura que nos permite llegar hogar a hogar y de esta manera convencer a la gente del por qué es importante sumarse a nuestro movimiento. Nosotros no vamos por una afiliación masiva porque sí, vamos por una afiliación masiva pensando en que toda esta gente que se adhiere a nuestro movimiento tiene el derecho y la facultad y la voluntad de poder sumar esfuerzos en construir una agenda de gobierno, en representar a sus colonias, a su gente, ante las diferencias que pueden existir por las problemáticas que hay en las colonias. Y por otro lado, también vemos una organización activa que tiene vida orgánica, como anteriormente no, durante muchos años no se daba, o no lo veíamos, sino fue hasta que se funda este movimiento que decide, a través de esta liderazgo del presidente López Obrador, hacer el llamado a que participemos activamente. Entonces, sí vamos creciendo mucho. Hoy Morena tiene prácticamente, tomando en cuenta los votos que tuvimos en el 2024, tenemos el 41% de la votación efectiva, ¿no? O sea, si esta tendencia continúa, pues claro que hay oportunidad de ganar. No nos vamos a confiar, evidentemente, porque también hay que romper esta idea, como tú lo mencionas, hay mucha gente que todavía cree que Aguascalientes es un partido conservador o panista, cuando nosotros sostenemos que no es así. Aquí nosotros hemos, de alguna manera, sí, a ver, nosotros hemos demostrado que durante el proceso electoral, previo, durante y después, pues ha habido muchas irregularidades, ¿no? O sea, vemos compra y coacción del voto, vemos que hay una intervención por parte de los gobiernos para poder beneficiar a uno u otro candidato, y eso es algo que no hay que olvidar porque es importante que la gente lo sepa. No somos panistas, sin embargo, el día de la jornada electoral somos testigos de muchas cosas que suceden que lamentablemente inhiben la participación y por otro lado violan el ejercicio democrático que existe por parte de un proceso electoral. Sabemos que el plano nacional en el PAN es la oposición, pero aquí en Aguascalientes es gobierno y Morena ocupa el papel contrario, es oposición local, pero gobierno federal. ¿Cómo se puede manejar esta dualidad, presidente? ¿Qué tan complicado es ser gobierno en la nación y oposición en Aguascalientes, donde tal vez los equilibrios políticos pueden ser distintos? Yo creo que hay, claro que sí hay una diferencia, no es lo mismo gobernar los 3 niveles de gobierno, por ejemplo, tanto la Presidencia de México como la Gubernatura del Estado o bien las presidencias municipales. ¿Por qué? Porque hay maneras diferentes de llevar a cabo los ejercicios de gobierno, y lo vemos particularmente en el estado de Aguascalientes, donde, por ejemplo, no se firma el IMSS Bienestar, donde no se adhieren a otros, por ejemplo, la pensión de adultos mayores, perdón, la pensión para personas con discapacidad de 29 a 64 años, y eso merma de alguna manera el reto que tenemos a nivel nacional de cambiar las cosas. Sin embargo, para nosotros sí es bien importante matizar sobre lo que representan ellos en lo local con lo que nosotros representamos en lo nacional. ¿Qué hay en lo local? Privilegios. Hay sueldos que están muy por encima de funcionarios del gobierno de México, siendo municipales o estatales, o bien vemos también otro tipo de gastos como por ejemplo conciertos, lo vemos en lo que se gastan ahora que está esta idea de construir una calle que se llama Mazarik,
cuando nosotros desde el gobierno de México acabamos los privilegios, combatimos la corrupción y generamos los recursos que hoy en día nos dan pie a que tengamos una alta, digamos, un alto número de personas beneficiadas. Hicimos una justa distribución de la riqueza. Entonces, creo que a nosotros nos beneficia porque a la gente le dejamos muy claro lo que representan ellos y lo que representamos nosotros. De cara a las siguientes elecciones, ¿cuál considera que es el principal reto de Morena en Aguascalientes? Hablando de esta fuerza bueno, en contraste con la fuerza nacional, ¿cómo es que puede existir esta unidad interna, una estructura territorial o conectar con el electorado que aún ve al PAN como una referencia local? Qué buena pregunta, y me parece que hasta incluso das la respuesta cuando dices cuáles son los retos que actualmente tenemos. Yo creo que vamos muy bien, a que todas estas metas que nos hemos puesto como partido no local van avanzando muy bien en temas de afiliación, en temas de conformación de comités de base, pero también de proyecto, que aunque no son los tiempos para hablar de propuestas, pues la gente ya sabe hacia dónde vamos, ¿no? O sea, vamos con el tema de acabar los privilegios, hay que hacer una justa distribución del presupuesto. Vamos a combatir la corrupción, vamos a evitar que se den estas, pues, tranzas que regularmente vemos, como lo ha sido el parque solar fotovoltaico que seguimos pagando. Vamos en contra de quienes, pues, en su momento se beneficiaron a costa de todas y de todos nosotros, pero sobre todo vamos a crear en las personas una manera diferente de ver lo que representa nuestro movimiento. Si bien es cierto, es muy importante la unidad, es muy importante trabajar de manera conjunta, necesitamos incluir a todas y a todos los hidrocálidos para que se den cuenta que este es un proyecto que emana directamente de la movilización, emana de los movimientos sociales y en ese sentido significa que nosotros trabajamos siempre en torno a una colectividad, es decir, donde todas y todos estemos involucrados. Esa es la gran diferencia con lo que representa el Partido de Acción Nacional, que por cierto hoy dice, vamos a abrir nuestra afiliación y vamos a sortear teléfonos celulares, cuando aquí nosotros pues siempre hemos tenido las puertas abiertas para abrazar a quienes decidan sumarse al proyecto de nación. Que no es algo que estén empezando, sino que ha sido algo constante desde el inicio de este movimiento. Es Este fin de semana también coincidieron dos informes importantes, el de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Tere Jiménez. Desde su perspectiva, ¿qué balance hace del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum y de qué logros destacaría particularmente para Aguascalientes en su gobierno? Maravilloso. Vino la presidenta de México, nos rindió el informe en Aguascalientes, nos dio las cifras de los logros que hemos obtenido hasta el momento en un primer año de gobierno, que en aquel momento pues todavía eran 11 meses, y nos hablaba de algo que es muy importante, ¿no? En tema de programas sociales. Se implementaron 3 nuevos programas sociales. Estamos hablando de las becas a jóvenes y niños y niñas de secundaria, que va a permear para el próximo año a primaria. Estamos hablando de la pensión de las mujeres amas de casa de 60 a 64 años. Estamos hablando del campo. También estamos hablando de cómo se fortaleció el sistema de la Guardia Nacional, o sea, la estructura, las atribuciones que hoy en día ya tienen, el sistema de inteligencia e investigación que hoy en día ayuda y facilita para poder perseguir los delitos y no haya impunidad, la reforma al Poder Judicial. Podemos hablar de que en nuestro país estamos en récord históricos de inversión. Eso es fundamental. En el segundo trimestre, nosotros tuvimos la inversión más importante del extranjero como nunca lo hemos tenido en la historia. Entonces decían, es que la reforma judicial va a afectar, no es cierto, ya vemos que llegó la inversión. Tenemos una presidenta que se da a destacar a nivel internacional, que tiene el reconocimiento de otros países, que incluso ya hay países que están adoptando políticas que ha implementado la presidenta. Entonces, claro que podemos presumir mucho de ella. ¿Y cuál es el contraste que vemos aquí en Aguascalientes? Si bien es cierto, el tema de seguridad todavía está en una situación crítica, estamos hablando de que se está resolviendo el problema. A ver, nosotros en un año resolvimos, o no hemos resuelto, pero hemos disminuido de manera considerable el homicidio doloso en un 34%. Los demás delitos de alto impacto dentro de este catálogo han disminuido en un 47%. Pero en Aguascalientes vemos que no es así. Bueno, ya escuchamos incluso el llamado del propio obispo diciendo, utilicen los recursos para fortalecer las instancias de gobierno que prevengan el delito, ¿no? Entonces, sí vemos que aquí en Aguascalientes no hay obra pública. Aquí en Aguascalientes no se ha consolidado un sistema de salud que realmente pueda garantizar la atención a todas y a todos, porque bien que presumen, ¿no?, que el sistema de salud del estado de Aguascalientes es de los mejores del mundo. Pues es que prácticamente es un sistema privado. O
Si uno va al Hospital Hidalgo, terminas pagando con una clínica privada de prestigio en el estado. Entonces, creo yo que este doble discurso y la narrativa que han construido bajo una retórica que piensan que la gente les va a comprar, hoy en día ya no está resultando, dando el efecto que ellos esperan. Entonces, sí hay muchas diferencias entre uno y otro gobierno, y en ese sentido la gente tiene que saber lo que representan unos y otros. ¿Ve algún punto de coincidencia entre ambos gobiernos en términos de visión de país o estado? Es decir, o son definitivamente modelos opuestos o tal vez en algo podrían coincidir. Yo creo que hay una diferencia muy clara entre lo que representa un negocio para quienes hoy gobiernan en el Estado y lo que representa un interés colectivo para poder beneficiar a las personas. Esas son las visiones que existen. O sea, ¿estás o a favor del negocio y los privilegios o estás a favor de la gente y la justa distribución del presupuesto? Entonces yo creo que no hay una coincidencia como tal porque las cosas se hacen muy diferente. Lo vemos, por ejemplo, con energías limpias, ¿no? A nivel nacional, lo que se le invierte, el tema del distrito de riego y los distritos de riegos que se están fortaleciendo. ¿Cuántos años no se le inyectaron presupuesto o recursos y cuáles fueron los beneficios que vimos como sociedad? O sea, basta nada más mencionar en la situación del parque solar fotovoltaico que no existe y que pagamos 2,000 millones de pesos y ver, por ejemplo, el tema de las luminarias a sobrecosto que hoy en día no están funcionando como ellos dijeron que iban a funcionar. Vemos los baches que existen, vemos el aumento de los crímenes de diferentes tipos de delitos, mientras que en el país las cosas están cambiando. ¿Y cuál es la narrativa que ellos utilizan? Es que Morena está peor, donde gobierna Morena, pero no nos hemos dado cuenta que aquí en Aguascalientes lamentablemente estamos pagando muchas de las consecuencias de las malas acciones o las malas decisiones que ha tenido este gobierno. Y hablando un poco de tal vez las malas decisiones o también los contrastes que ahora hemos tenido en la ciudad porque vemos que hay un aumento del flujo vehicular y que se están arreglando también nuevas calles, pero si bien pues los problemas de movilidad persisten, tenemos uno de los transportes públicos más caros pero más deficientes. En Ultra Noticias insistimos en los temas que afectan directamente a la vida de las personas, que es la movilidad, el transporte y la planeación urbana. Aguascalientes sigue enfrentando retos serios en cuanto a movilidad, ya lo veníamos conversando. ¿Qué postura tiene el partido sobre este tema? ¿Qué soluciones impulsarán desde la visión de la cuarta transformación? Nosotros, para ponértelo muy claro sobre la mesa, vemos el tema de movilidad como un derecho que tenemos todas y todos. Y cuando uno lo ve como un derecho, tenemos que garantizarlo, ¿no? Y en el caso concreto de Aguascalientes no puede ser posible que tengas un subsidio de más de 340 millones de pesos y que tengas todas estas complicaciones a la hora de garantizar este servicio. Hablando del transporte público, ¿no? O sea, se presume tanto que van a llegar nuevas unidades que están condicionadas para que pueda acceder o pueda utilizarlo cualquier persona, pero la realidad es otra. Hoy vemos que los traslados en una ciudad pequeña o relativamente pequeña, en comparación con otros estados de la República, estamos hablando de que hay traslados del oriente de la ciudad al centro de la ciudad que duran más aproximadamente entre 1 hora y media y 2, solamente de ida y de regreso. ¿Cuántas horas de vida le están quitando a las personas para poderse trasladar a su trabajo o a una institución pública o qué sé yo, ¿no? Yo creo que el sistema de movilidad en el estado no solamente tiene que ver con los camiones, el sistema también en las condiciones en las que actualmente tienen la infraestructura. No hay infraestructura, no se invierte en la infraestructura. O sea, las ciclovías prácticamente están olvidadas. No se han encargado de garantizar una cultura de movilidad en donde el usuario, digamos, mejor dicho, el peatón tenga, digamos, los beneficios por encima de quienes utilizan el vehículo. Estamos muy alejados de la realidad. Se está haciendo un caos en las vialidades, en las principales vialidades del estado, y nosotros sí tenemos una visión totalmente diferente, donde podamos implementar un sistema que permita que la gente utilice y pues de alguna manera mitigar los efectos climáticos que genera, pues obviamente el flujo de vehículos en el estado. ¿Habrá apoyo o proyectos federales para promover ciudades más humanas, sustentables y seguras para peatones y ciclistas en coordinación con los gobiernos locales? Sí, debería de. Yo creo que a nivel nacional ya se dio el ejemplo, no sé, lo que se está invirtiendo, por ejemplo, en el tema de los trenes de pasajeros, o sea, que regresen los trenes de pasajeros, que en su momento pues ya vimos cómo terminó con Ernesto Zedillo, terminando, una vez privatizando, terminando haciéndose socio de Ferromex, si mal no recuerdo, Union Pacific. Y bueno, pues vemos cómo acabaron en su momento. La inversión que está haciendo la presidenta de México es histórica. O sea,
venimos de un gobierno del presidente López Obrador donde se invierten o se le invierte el suficiente recurso para poder implementar 1,500 kilómetros de vía para transporte de pasajeros que obviamente representa prácticamente todo el sur del país. Y hoy vamos por los demás estados de la República. Lamentablemente por Aguascalientes no va a pasar este tren, por lo menos ahorita, en este primer trimestre del sexenio. Pero lo que sí, sí podemos percatarnos es que la presidenta, pues, es una mujer ambientalista, una mujer científica que en la Ciudad de México llevó a cabo retos muy grandes para poder garantizar este sistema que ha beneficiado a millones de capitalinos allá en la Ciudad de México. O sea, yo creo que si alguien ha demostrado que tiene este compromiso con los cambios climáticos, con el tema de las energías limpias, ha sido justamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues enhorabuena porque se esté pensando por las ciudades para las personas, que es algo que podríamos pensar como una idea nueva o algo revolucionario, pero es algo que al principio de la planificación, tanto urbana como de las estrategias que se utilizan para construir ciudades, pues debería ser la forma en la que estas estados, ciudades se sedimenten, se basen. Presidente Gilberto Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda los temas de política marcan la agenda, se están haciendo grandes avances, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Ya veremos qué nos depara para las siguientes elecciones, pero es bueno comentar, como lo veníamos diciendo en la entrevista, que no es algo por lo que el partido actualmente ya se encuentre cómodo o esté listo como de, pues ya no tenemos nada más que avanzar o hacer, sino que procuran esto mismo, seguir dando a conocer lo que el partido tiene que ofrecerle a México, un nuevo México. Si bien lo importante será que esto se siga traduciendo en bienestar y desarrollo para realizar ciudades más justas para todos. Seguiremos atentos al papel de Morena en Aguascalientes y los cambios que se vengan para este segundo año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias por la conversación. No, muchas gracias a ti y gracias por el espacio. Siempre un saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Nosotros nos vemos en una próxima emisión. Recuerde que esto fue Ahora al Día con México, porque lo bueno que pasa, pasa aquí.